Sí, yo creo que empecemos entonces. Bueno, nada, primero saludarlos y agradecer a todos los que se han conectado súper puntuales a esta hora. Hoy tenemos pues la fortuna de estar acá contándoles y recordando un poco, retomando todo lo que tiene que ver con los sistemas de riesgos ambientales y sociales y cómo desde el Ecobusiness Fund, en compañía de nosotros que somos NINT, hemos podido desarrollar algunas guías para que el sistema financiero y los bancos puedan adoptar estas mejores prácticas internacionales pues digamos que tengan como una hoja de ruta para poder implementarlo en sus instituciones. Anteriormente ya hemos hecho otros webinars, tuvimos un webinar para el tomo 2 específicamente, para el tomo 1 específicamente y pues también para el tomo 3. Estos los encuentran en la página de YouTube de la Academia de Sostenibilidad del Ecobusiness, que ahorita pues vamos a retomar y contarles para los que no sepan dónde pueden encontrar, dónde pueden entrar y de pronto retomar todas esas experiencias que hemos tenido previamente. El día de hoy vamos a hablar específicamente de cómo hacer, cómo pueden adoptar y cómo pueden usar los tres tomos de los manuales ARAS que ya se desarrollaron anteriormente. La idea es traerles hoy un poco ejemplos prácticos, por eso tenemos invitados especiales a las personas de Banco Atlántida, tanto de Honduras como de El Salvador. Entonces ahí vamos a verlo ya desde, digamos, desde este ejercicio académico donde tenemos todas estas bases de cómo hacerlo, pero también vamos a poder tener esa visión un poco de cómo ha sido ya aplicado y cómo han podido, o sea, como cuáles son esos retos que han enfrentado los bancos que ya han utilizado esta metodología previamente. Afortunadamente ellos ya tienen una experiencia pasada de un año desde atender el SARAS bajo esta metodología, entonces la idea es que aprovechen como ese conocimiento que ellos ya tienen para que pues también puedan ir haciendo preguntas. Un poco la dinámica, les vamos a contar. Dentro de la dinámica vamos a hablar de cada tomo y dentro de cada tomo vamos a tener esta discusión con algunas preguntas puntuales para nuestras invitadas y al final vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, nada, nos vamos a presentar. Luego Alina retoma un poco con todo el tema del Eco Business Fund y todos sus servicios. Y ya empezamos a hablar el tema de los tomos. El tiempo es corto, entonces pues vamos a aprovechar lo mejor posible. Arranco presentándome. Yo soy Aura Moreno, yo soy consultora en NINT, Natural Intelligence, que pues somos una consultora encargada de brindar justamente esta asistencia técnica en finanzas sostenibles y en esta oportunidad hemos podido trabajar en varios, como les decía, los tomos en compañía del Ecobusiness Fund. Entonces ya dejo a Lina, Suani y Gracia que por favor se presente. Muchas gracias, Aurea, y gracias por la introducción y buenos días a todos y todas que están aquí conectados con nosotras. Mi nombre es Alina Pucho, yo soy gerente de proyectos del programa de asistencia técnica del Eco Business Fund y principalmente me encargo de los proyectos relacionados con la implementación de los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales en nuestras entidades aliadas, como lo son Banco Atlántida en El Salvador y en Honduras. Muy buenos días a todos y muchas gracias nuevamente pues al Ecobusiness Fund y a NINT por habernos hecho esta invitación a participar en el webinar. Para nosotros en Banco Atlántida de El Salvador es un gusto también participar y mi nombre es Suani Cepeda, soy oficial de gestión ambiental en Banco Atlántida de El Salvador y pues yo veo todos los proyectos en carácter ambiental y social, ¿verdad?, que podemos realizar en conjunto. Un gusto. Buenos días, mucho gusto a todos. Yo soy Gracia Flores, soy ingeniera ambiental, soy subgerente de soporte ambiental y social a proyectos en Banco Atlántida Honduras desde 2015. Nosotros proporcionamos el soporte en cuanto al análisis de riesgo con nuestro equipo. Proporcionamos el análisis de riesgo ambiental y social a los proyectos, más que todo el sector de banca corporativa. Y pues gracias nuevamente a Ecobusiness Fund y NIC por la oportunidad para compartir nuestra experiencia. Súper. Listo, muchísimas gracias. Entonces,
Nada, desde este momento pues ya empezamos como con esta conversación. Aquí van a encontrar, como les decía, los pasos para que lo puedan implementar, usar esa institución financiera. Es el resumen de los 3 tomos y vamos a empezar a hablar de esto. Primero le doy el paso a Lina para que les cuente un poco pues, sobre ecobusiness y qué pueden encontrar con ellos. Muchas gracias, Laura. Y no quiero quitar mucho tiempo porque ya vamos a iniciar con temas muy interesantes, pero una pequeña introducción al trabajo que hace el Eco Business Fund. La misión del fondo es promover prácticas comerciales de consumo que contribuyen a 4 objetivos, que son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus impactos. Esa misión la realizamos en 4 sectores prioritarios, que son la agricultura y agroprocesamiento, la silvicultura, la pesca y acuicultura y el turismo sostenible en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros, pues el Eco Business Fund trabaja en dos como líneas de trabajo principales. Una es toda la parte de financiación, que es nosotros somos un fondo de deuda que es financiado principalmente por inversionistas europeos y bancos de desarrollo que proveen financiación para el Eco Business Fund, y nosotros luego hacemos inversiones directas en corporativas, pero en la mayoría damos financiación a entidades financieras, como por ejemplo el Grupo Atlántida, y a través de ellos logramos y alcanzamos nuestro grupo objetivo en los 4 sectores que mencioné. Siempre y cuando hacemos una inversión, también viene acompañada del programa de asistencia técnica que se financia a través de donaciones, principalmente del gobierno alemán, y esa asistencia técnica la damos tanto a las instituciones financieras como, por ejemplo, el apoyo en la implementación de sistemas de administración de riesgo, pero también trabajamos directamente con nuestro grupo objetivo o los clientes finales, como los llamamos. El programa de asistencia técnica, ahora sí vas a la siguiente diapositiva, trabaja en 3 pilares principales. La primera es el impacto y la sostenibilidad, donde realizamos proyectos de asistencia técnica con el objetivo de orientar nuestras inversiones, pero también las de la institución financiera, hacia resultados sostenibles, y también crear esa conciencia sobre las últimas tendencias en temas de impacto social y ambiental, que está siempre desarrollándose de una manera muy rápida. El segundo pilar es el desarrollo de portafolio, y ahí la idea es apoyar a las instituciones financieras a mejorar, o sea, a volver su portafolio más sostenibles, y apoyarlos en mejor asignar sus recursos en proyectos sostenibles. Y el último es el pilar del intercambio de conocimiento, donde principalmente a través de la Academia de la Sostenibilidad, que voy a presentar en un momento, nuestro objetivo es diseminar información y compartir, crear una plataforma de conocimiento relacionados con temas de la misión del fondo, y realizamos talleres, webinars como este, eventos y capacitaciones. Para el programa de asistencia técnica, realmente la implementación de SARAS ha sido uno de los proyectos bandera que hemos trabajado ya con más de 14 instituciones en la región, y nos ha permitido, pues para nosotros realmente es un proyecto supremamente importante lo que realizamos en 3 fases principales, y esas son las 3 fases de las que vamos a hablar ahorita también a más detalle, que es el diagnóstico, el diseño, el pilotaje, y últimamente también hemos trabajado en una 4ª fase adicional, que es todo el tema de actualización y monitoreo de los ARAS, ya después de un tiempo de haberlo implementado. Entonces, eso sobre el proyecto. Y si vas a la siguiente, exactamente, gracias. Siempre nos hemos dado cuenta que es supremamente importante acompañar en todos nuestros proyectos de asistencia técnica con crear las capacidades internas dentro de las instituciones financieras para implementar de una manera exitosa esos proyectos. Y para eso
creamos la Academia de la Sostenibilidad, que es justo ese espacio de conocimiento y de una plataforma donde las instituciones financieras, pero también el público en general, puede encontrar el conocimiento y las herramientas que necesitan para impulsar la sostenibilidad en sus instituciones. Ahí publicamos recursos, por ejemplo, como los manuales de SARAS, pero también otros fact sheets, grabaciones de webinars. Ahí también van a encontrar la grabación del webinar de hoy en día y tenemos una oferta de cursos para nuestras entidades aliadas y unas infografías. Eso para darles una rápida introducción y ya no les quito más tiempo y entramos ya más al tema del webinar. Muchas gracias. Gracias, Alina. Listo. Entonces, nada, retomar que pues toda la información que vean acá, todo lo que, pues todos estos recursos que tienen los van a encontrar obviamente en la página del Ecobusiness Fund, también en la de NINT, o sea, está de verdad de uso público para que puedan entrar y aprovechar estos insumos. Em, ya vamos a entrar a hablar ya puntualmente de los manuales y de todo el desarrollo que tuvimos pues lo que nos lleva a tener esa metodología un poco más robusta. Estos son, digamos, las carátulas de los tres manuales, que son los que van a encontrar en internet y los van a poder descargar. Y vamos a hablar de en qué consiste cada tomo. Resulta que pues, cada vez que se va a establecer un SARAS, o se quiere llegar a establecer usuarios en una institución financiera, hay que pasar por tres fases principales que pues, nos dan como esa hoja de ruta para poder hacer un proceso, digamos, que responda a todo lo que necesita la institución financiera. En la fase 1 vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico inicial. En el diagnóstico inicial miramos tanto cartera, cómo está compuesto el banco, cuáles son sus sectores y todo esto. Vemos también la ubicación de los proyectos, miramos qué tan expuesta está la cartera o no a los riesgos ambientales y sociales, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. En la fase 2, una vez ya tenemos el diagnóstico, sabemos cómo está compuesta la cartera pues conocemos de manera pues, muy detallada el flujo del proceso de aprobación de crédito, podemos pasar a diseñar el SARS. Ustedes saben que cuando hablamos de SARS y hablamos de un sistema, necesitamos procesos claros y concisos que nos permitan llevar al objetivo que es la evaluación de las operaciones. Entonces, durante todo este diseño, se tiene en cuenta eso, justamente eso qué voy a hacer en cada paso, quiénes van a actuar en cada paso y digamos que qué insumos necesito para poder actuar. Y luego, una vez se tiene el diseño, la primera recomendación antes de una implementación completa es, digamos, probar, ¿no? Probar que también está el diseño, si es que sí se ajustan las operaciones que se tienen, si es que sí se ajustan los tiempos y lo que yo diseñé para poder aplicarlo ya en mi operación diaria. Entonces, antes de una implementación completa, la recomendación y el tomo 3 habla de eso, es hacer un piloto de ese sistema que se diseñó con determinado muestreo, por decirlo así. Entonces, ahorita vamos a ver cómo puede llegar a definirse esta etapa de piloto antes de tener, digamos, el SARS completo y por eso es que pues está dividido de esa manera. Aquí, un poco para retomar los beneficios que hay detrás de la implementación del SARAS, hemos visto como tendencia que digamos, la normatividad en muchos de los países ya viene avanzando, o sea, ya tenemos normatividad en Honduras, en Panamá, en Brasil. Entonces, digamos que una parte es esa parte regulatoria y esa parte, digamos, de los reguladores y de los que están supervisando las operaciones bancarias, que ya están empezando a darle importancia a eso y a pedirlo. La otra es el avance sectorial. Ustedes saben que ya existen protocolos verdes en la mayoría de los países, principalmente obviamente de Latinoamérica, y todos estos protocolos verdes pues se están enfocando en promover la implementación de estos sistemas. El tener usuarios obviamente desde la reducción de riesgos ya empezamos con estos beneficios, ¿no? O sea, ya vamos a tener una cartera que no va a estar tan expuesta a estos riesgos ambientales y sociales y que hemos visto que pues sí está afectando ahorita con todo el tema de variabilidad climática y todo esto, pero también
sabemos que eso da como la posibilidad de acceder a fondos internacionales, de tener, por ejemplo, este apoyo que da Ecobusiness de asistencia técnica, de poder también más adelante tener incluso recursos para la creación de líneas de crédito. Entonces, es que pues, es aquí mostrarles esos beneficios, recordarles esos beneficios más bien, y que vean que pues, la implementación de estos sistemas va a traer muchísimas cosas buenas. Ya en el tomo uno y entrando ya en esta fase uno, cuando hablamos de un diagnóstico, claro, necesitamos todos estos insumos principales para conocer la institución financiera, ¿no? Cuando ya estamos, digamos, desde por fuera, necesitamos saber qué sectores están financiando, cuánto es el monto promedio, cuántos son los plazos aproximadamente. Entonces, dentro de la metodología que está en el tomo uno y en la fase uno, existe el diagnóstico de sensibilidad de la cartera. Cuando hacemos el diagnóstico de la sensibilidad de la cartera, tenemos como dos grupos de variables grandes que son las que nos van a permitir tener esa calificación ya más detallada de esa cartera. Entonces tenemos el principio de relevancia, donde vamos a mirar justamente cuáles son los sectores económicos que la cartera está, pues que el banco está financiando, y el nivel de riesgo sectorial también vamos a ver, o sea, dependiendo de la actividad económica, qué riesgo ambiental o social puede llegar a tener. Y también en este tema de relevancia vemos el tema territorial. Entonces, cuando hablamos de tema territorial es que, bueno, yo tengo una operación de determinado sector ubicado en dónde, pues bueno, vamos a ver, dependiendo del país, esa ubicación, qué riesgo me puede representar a mí a nivel territorial alto, medio o bajo. O sea, si hablamos de un riesgo territorial alto es porque está cerca de una zona de interés ambiental, o de pronto está cerca de una zona que está intervenida desde antes. Entonces, ahí es cuando hablamos de riesgo territorial. Entonces, por el lado de relevancia tendríamos, digamos que esa calificación de esas dos variables. Y ya cuando hablamos de cómo está compuesta la cartera, pero a nivel de, digamos, de atención a segmentos y todo esto, entonces miramos ya qué tipo de operación, o sea, si es que son project finance, si es que son para banca comercial, para banca corporativa, qué tipo de productos oferta la institución financiera. Es importante conocerlo porque también en la metodología tenemos un nivel de riesgo de acuerdo a esos productos. Tenemos un nivel de riesgo de acuerdo al volumen de operaciones por cada uno de esos productos en los plazos. Ustedes saben que a mayor, digamos, plazo, pues vamos a tener una mayor exposición al riesgo. Entonces, esto también se tiene en cuenta y todo, pues todo el tema de promedio y si se evalúan o no las garantías. Entonces, aquí ya son un poco más de variables, pero el mensaje es que todo esto va en base a la cartera y la sensibilidad de esta cartera. Digamos que la calificación de estos dos tipos de principios nos van a dar la relevancia, que es como el grado de sensibilidad de la cartera, nos va a decir si está en medio, alto o bajo. Hay otra cosa que es importante tener en cuenta que está también en la metodología, es que hacemos también un diagnóstico de prácticas. Un diagnóstico de prácticas es conocer también si es que el banco ya empezó a evaluar algunos temas ambientales y sociales, si es que ya tiene algún encargado internamente y todo eso. Pero digamos que en esta etapa inicial es para saber en qué punto arranca el banco. Cuando ya tenemos esta calificación y tenemos este grado, digamos, de exposición de la cartera, esto nos permite tomar varias decisiones y pues establecer de qué manera se puede llegar a establecer o a crear el SARAS para la entidad financiera. Aquí dentro, digamos, dentro de esta fase, lo que hemos hablado y lo que, digamos que los insumos principales que se necesitan, pues son justamente esos datos que les decía, de cartera, de mirar cómo y, pues de modelar esos datos para llegar a tener esta calificación. Entonces, aquí lo que les queremos traer aquí ya puntualmente es el ejemplo de cómo están, digamos, diferenciadas las carteras, tanto de Banco Atlántida Honduras como de Banco Atlántida El Salvador, si se dan cuenta. Y ese es un mensaje que queremos darles. Digamos que todos los bancos van a cambiar, ¿no? La composición de la cartera de todos los bancos puede ser muy distinta.
a la otra, y eso es justamente lo que se quiere ver dentro del diagnóstico. Si es que la cartera se está enfocando más en proyectos de alto porte y de sectores más riesgosos, o si es que la cartera se va de pronto a financiar temas comerciales que tienen un nivel de riesgo un poco más bajo, con montos más pequeños. Entonces, es empezar a mirar y a entender todas esas variables para saber cómo está la cartera ahorita. Entonces, aquí rápidamente para que puedan ver, y ahí ya le doy la palabra a Lina para que pueda hacer las preguntas directamente al banco. Si se dan cuenta, cuando vemos la cartera Banco Atlántida Honduras, pues ellos se enfocan digamos, como en una gama más amplia de sectores económicos que financian. Y sin embargo, estos sectores económicos tienden a ser de actividades económicas un poco más riesgosas. Ahí podemos ver, por ejemplo, todo el tema de industria, todo el tema de energía, todo el tema de agricultura. Entonces, aunque es bien variado, pues tiene algunos sectores que representan un poco más de riesgo. Y en el Banco Atlántida de Salvador, pues ya tenemos otro tema de construcción, tenemos, como pueden ver, comercio, está en 21%, que es un amplio porcentaje de su cartera. También tenemos todo el tema de agrícola y ganadero. Sin embargo, pues ellos tienen alcance digamos, en más pocos sectores económicos. Aquí solo es para mostrarles que este es como el insumo principal. De aquí parte todo, de esta base de datos parte todo. Y ya, pues bueno, Alina, te doy la palabra para que puedas hacer las preguntas y podamos conversar con el banco y que nos cuenten cómo les funcionó esto y tener estos, digamos, números. Gracias, Laura. Primero me gustaría saber, de Gracia, ¿cómo les ha servido tener esta información del diagnóstico? ¿Qué les trajo de bueno tener esa información? Ok, para Banco Atlántida Honduras, en cuanto de los beneficios del diagnóstico, como ya lo mencionó ahora, fue el mapeo de la cartera, saber dónde está la mayor concentración, en qué sectores, en qué rubro. En nuestro caso, pues ya podemos ver en el slide la diferencia con la cartera de Banco Atlántida El Salvador. Y por lo tanto, los rubros que representan un mayor riesgo, donde hay que poner mayor atención o mayor cuidado. También la categorización de riesgo. Nosotros anteriormente, antes de contar con un SARA ya más robusto, pues la categorización de riesgo ambiental y social la hacíamos con base a la gestión ambiental y social del cliente y no en base al sector o el rubro per se. Gracias. Swani, ¿nos puedes complementar un poco cómo ha sido ese proceso en El Salvador? Sí, claro que sí. Bueno, nosotros a nivel de Banco Atlántida de El Salvador, el mismo SARA pues nos ha apoyado a establecer esos formularios y cuestionarios sectoriales donde podemos especificar y también profundizar cuáles son aquellos riesgos ajustados a la realidad de cada uno de los clientes, no solamente pues por medio de la debida diligencia o también dentro de los formularios de información ambiental y social, sino que también nos permite hacer un análisis de sensibilidad ambiental, ¿verdad? Y sobre todo de la gobernanza que las empresas actualmente tienen para poder así establecer esas mejores prácticas en temas ambientales, sociales y de gobernanza que podemos apoyar a nuestros clientes a que las implementen y así también como identificar oportunidades de nuevos proyectos o de nuevas mejoras que ellos pueden implementar, como por ejemplo eficiencia energética dentro de sus procesos o la construcción de nuevos biodigestores para el sector ganadero, donde puedan mitigar sus impactos ambientales y sociales, ¿verdad? Entonces, definitivamente el SARAS a nosotros nos ha servido para poder profundizar y poder encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros clientes. Gracias. Gracias. Y una segunda pregunta a las dos. ¿Qué saben hoy en día que les hubiera servido saber cuando estaban todavía en esa fase de diagnóstico, recientemente empezando con el proceso de SARAS? En, Adelante, en gracias. nuestro caso, creo que sí es muy importante contar con una política ambiental y social como base,
políticas, tener directrices que puedan, procedimientos, contar con herramientas que puedan regir los procesos de administración de riesgos ambientales y sociales. Anteriormente nosotros contábamos con una política de proyectos verdes que era meramente para financiamiento de proyectos de energía, proyectos de silvicultura sostenible, de infraestructura sostenible, edificios verdes, transporte y turismo sostenible. Y se especificaba que solamente, o de repente solamente en esos proyectos hacíamos un análisis muy profundo con la implementación de las normas de desempeño del Banco Mundial em, para este tipo de proyectos. Pero ya después, como para contar una historia, ¿verdad? Y un orden, se desarrolló otra política, otra normativa y buscando adoptar estos estándares de desempeño a toda la cartera de Banco Atlántida. Entonces, para no tener documentos divorciados o que de repente hablaban de lo mismo o se diferenciaban en alguna u otra cosa, sí es importante tener una política ambiental y social y sobre todo el éxito de la implementación de un SARAS depende bastante del apoyo de la alta gerencia. Entonces, eso para nosotros sí nos hace, gracias al apoyo de la alta gerencia, pues hemos podido desarrollar e implementar este SARA, pues, haciendo conciencia tanto a los ejecutivos de cuenta, a los clientes, para ya poder ir alineándonos a los estándares que se piden y también a la legislación nacional. Bueno, quizás ampliando un poco más también, concuerdo con la respuesta de Gracia, ¿verdad? Todo el tema de la estructura, de las políticas, de las normativas, de los reglamentos para poder seguir el proceso del SARAS nos ha apoyado bastante y pues es algo que desde el inicio que se estableció el SARAS, pues nos ha venido a ser de bastante utilidad, ¿verdad? Y también que nos hubiera gustado saber, pues conocer de que cada uno de los sectores presenta diferentes riesgos, que estos pueden ser mitigados con nuevos proyectos, generando nuevas oportunidades de negocio, pero adicional también hemos observado que hay diferentes beneficios que vienen intrínsecos con el SARS, como la disminución de la morosidad, así como Aura lo expresaba al inicio, ¿verdad? El acceso a financiamiento internacional al tener un SARAS ya implementado y un SARAS ya robusto, así como el ingreso a mercados con productos verdes en mercados internacionales y pues también que el mismo SARAS nos ha apoyado para complementar con las exigencias legales, tanto nacionales o internacionales de nuestros clientes y asimismo poder darles ese acompañamiento técnico que ellos necesitan, ¿verdad? Y definitivamente el tema de la gobernanza desde la alta gerencia, sin la alta gerencia, la gobernanza de cada una de las instituciones bancarias no está consciente o no tiene pues, la mentalidad de querer implementar un SARAS, definitivamente eso no va a marchar y nosotros claramente lo tuvimos el apoyo desde el comienzo, así que eso ha sido bastante un motor y catalizador para que el SARAS pueda funcionar desde el comienzo. Muchas gracias, Suani. Gracias por darnos esa perspectiva sobre el diagnóstico y continuamos con la segunda fase de implementación. Listo. Yo creo que antes, bueno, antes de continuar con la otra y cerrando un poco el tema de la primera fase, hay algo que, pues, un mensaje que pienso que sería importante para las instituciones que apenas están empezando, y es que pueden usar este diagnóstico para justificar el porqué del SARAS, ¿no? Cuando ustedes hacen este análisis y tienen, digamos, estas gráficas donde dicen, miren, es que estamos financiando en mayor medida el sector de agricultura y el riesgo del sector de la agricultura está en B más, no sé, en un B más alto. Eso quiere decir que tanto porcentaje de mi cartera está expuesto a riesgos ambientales y sociales y en este momento no los estamos atendiendo. Entonces, dar ese mensaje hacia, como por ejemplo el tema de gobernanza que lo mencionaba tanto Suani, dar ese mensaje a las áreas de riesgo, a las áreas comerciales, incluso a los altos mandos, es importante para que entiendan, digamos que la importancia de
empezar a gestionar estos riesgos. Entonces, digamos que este diagnóstico puede ser ese punto de partida antes de llegar a tener un SARAS en el que se pueden apoyar para justificar esto. Ya cuando pasamos a la segunda etapa, es decir, tuvimos el diagnóstico, ya conocemos la institución financiera cómo está, ahí también me une un poco de lo que decía antes Suani, que también decía Gracia, y es el tema de cuando tenemos un diagnóstico ya conocemos la cartera y podemos establecer los procesos para evaluar determinadas actividades económicas de la cartera. Entonces, en el tomo 2 una vez ya se tiene esto, ya en el tomo digamos que se detalla el cómo integrar el diseño de los procesos, de los procedimientos, de los manuales, de las políticas que mencionaba Gracia y de las herramientas y los encargados que van a estar en cada etapa. Entonces, el tomo 2 les dice, bueno, primero en modo diagrama de flujo mapee cómo está su proceso de aprobación de crédito, o sea, qué es lo que evalúan a los clientes, cómo es esa primera atención, cómo llegan y hablan, cómo es el modelo relacional con los clientes, cómo luego qué, no sé, qué documentos tienen que aprobar, por qué evaluaciones pasan para llegar al OK y a esa aprobación de crédito. Entonces, partiendo de ese flujo normal que ya tenemos, vamos a ver el flujo recomendado por un SARAS, que es el SARAS que está en el tomo 2, y de cómo se integra en cada una de esas etapas generales. Entonces, todos los SARAS deberían tener este diagrama de flujo que ven abajo, que es el filtro inicial, la categorización, la evaluación de los riesgos según la categorización, las condicionantes o esas cláusulas que serían como esas medidas de mitigación para los riesgos identificados, luego el monitoreo de cumplimiento de esas cláusulas y pues la revisión del sistema de manera general. Para esto, nosotros les traemos un ejemplo ya del flujo de crédito de Banco Atlántida, tanto Honduras y El Salvador, porque ellos tienen el mismo proceso de manera general, ¿no? Este es como una unión de estos dos procesos, pero es para que ustedes ya lo vean aterrizado en cómo quedaría o cómo se espera que quede un SARAS usando esta metodología. Cuando hablamos del filtro inicial, hablamos de la lista de exclusión. Creo que, bueno, los que estén trabajando en temas de SARAS y de riesgos ambientales y sociales ya están un poco familiarizados con este concepto, pero los que no, básicamente la lista de exclusión son estas actividades que están totalmente prohibidas financiar, o sea que por convenios internacionales, que por directrices de digamos, de los fondeadores, e incluso por un tema normativo a nivel de cada país, son actividades que definitivamente no se les prestaría dinero. O sea, ahí hablamos de actividades que estén promoviendo temas de trabajo infantil, tráfico de especies de fauna y flora, todas esas actividades que sabemos que definitivamente el hecho de financiarlos traería problemas, no solo reputacionales, sino incluso legales para la institución financiera. Entonces, este es como ese filtro inicial que definitivamente no deja pasar esas operaciones. Como ven, en el modelo Banco Atlántida, los encargados de ellos de pues, aplicar este filtro son el ejecutivo de cuentas y la lista de exclusión básicamente es un listado justamente de estas actividades. El ejecutivo de cuentas mira estas actividades y dice, estas se financian, estas no. Entonces, ese es el modelo que se está usando actualmente. Luego, digamos, de que ya se hace este filtro, o sea, que ya llegan las operaciones que sí pueden entrar como etapa de evaluación, viene la categorización de riesgo ambiental y social. Dentro del modelo de ellos, pues tienen el formulario de categorización, que es como el recomendado. Este formulario de categorización se puede hacer en varias herramientas, sin embargo, aquí se está trabajando, digamos, en Excel y ahorita ellas me imagino que les van a contar un poco más, pero está a cargo del Ejecutivo de Cuentas, que, bueno, de pronto para otros países puede ser el asesor comercial o el oficial de crédito, ellos lo llaman Ejecutivo de Cuentas, y con ayuda del equipo ambiental y social, porque en la categorización ya entran estas mismas variables que miramos en el diagnóstico. Aquí entran qué actividades de acuerdo a la actividad que de acuerdo a su actividad económica pueden ser altas. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de construcción de líneas de energía o si estamos hablando de construcción de edificios muy grandes, de conjuntos residenciales muy grandes que pueden estar en un riesgo A, de acuerdo a todos los impactos que están teniendo al medio ambiente y de acuerdo a todos los impactos sociales que tienen. Entonces, digamos que esa categoría sería para operaciones de riesgo A. Si tenemos B, pues las que
pueden llegar a ser no tan riesgosas como industrias de bajo porte o de pronto incluso agricultura, pero a mediana escala. Em, entonces, esa es como esa categorización que debe tener en cuenta el banco, que va a ser la que va a decir cuál es el proceso a seguir para la evaluación de cada una de las operaciones. Normalmente las que están en C, pues vienen a hacer actividades comerciales, es decir, todo lo que tenga que ver con ventas, servicios, todo eso, pues en realidad ellos no tienen un impacto ambiental y social alto, entonces quedan como esas tres categorías. Y lo que se busca en esta etapa del formulario de categorización es que obviamente se digan los próximos pasos para la evaluación del riesgo A y S. Cuando pasamos a la evaluación de riesgo, ya es para las actividades, por ejemplo, de riesgo A o B, que pues tuvieron una calificación más alta y ya se entra, dependiendo del caso, a hacer visitas a campo, a usar algunas herramientas que me permita hacer una evaluación muy detallada, que hablamos aquí es cuando integramos también este tema de las normas de desempeño de IFC que pues evalúan 8 temas mínimos que deberían incluir los ARAS. Entonces, aquí ya se va a esa evaluación más detallada. Luego ellos tienen el tema de negociación y aprobación, eh, que aquí la recomendación es que cuando yo hago una evaluación de una actividad de riesgo alto y el cliente no está cumpliendo con algún tema de la evaluación, o sea, por ejemplo, no tiene permiso para uso del agua de pozos de su zona. Entonces, dentro de estas medidas de negociación y aprobación está pues que el cliente llegue a tener ese permiso, porque si no, pues ahí está el riesgo tangible. Entonces, estas recomendaciones que da el banco con su sistema, la idea es que se aterricen luego en cláusulas ambientales y sociales. Entonces, esto entra dentro de toda la negociación y aprobación, la discusión dentro de los comités de créditos en la parte donde aplique para las instituciones financieras y ahí, bueno, ahí se va todo esto. En la etapa de monitoreo simplemente es hacer seguimiento a esas condiciones que se dieron y luego, pues eso pues también lo hace el equipo ambiental y social, va a depender luego nuevamente de esta categorización que se tuvo anteriormente. Y en la evaluación final, que ya es como toda la aplicación de mirar cómo se está comportando el sistema, cuántas operaciones estamos teniendo, si es que los analistas ambientales y sociales pues son lo suficientes para atender las operaciones que se están teniendo. Entonces es mirar como todo el sistema. Y todo esto se soporta obviamente en una base de datos ambiental y social, que son las que ocupan el equipo de Banco Atlántida y donde llevan la trazabilidad de todo el proceso y de que se esté cumpliendo con cada uno de los pasos. Como les decía, actúa como sistema, se ve como sistema, los procesos tienen que ser como sistema, así que cada una de esas herramientas tienen el cómo se usan, quién está encargado, hay una serie de capacitaciones que vienen detrás de todo eso y que creo que eso fue pues el ejercicio que hicimos justamente con Banco Atlántida, tanto de El Salvador como Honduras. Y nada, ahí le doy el paso ya a Lina para que puedan oír ya desde la voz de Suani, gracias cómo fue como todo este proceso ya interno. Gracias, Aura, por esa introducción sobre el paso del diseño. Lo primero que me gustaría saber de Gracia y de Suani es qué tan complejo fue la integración del proceso de Saras en el proceso de crédito. ¿Cómo les ha ido? Bueno, para nosotros sí, no fue tan complejo, pero sí quisiera dar como un antes y un después. Antes en el proceso, de repente estaban divorciados la parte de análisis de riesgo ambiental y social con la parte de análisis de riesgo de crédito del cliente. Entonces, de repente se formaba como un cuello de botella porque el cliente de repente no, como lo mencionó ahora, por decir un ejemplo, no contaba con un permiso específico para hacer uso de agua de pozo. Entonces, eh, eso ya, por decir así, le daba como un aspecto negativo al cliente, pero en realidad... em, con el Saras ahora vemos que no es un motivo para detener el proceso de análisis, pues por la falta de algún
un permiso o alguna documentación. Y también quisiera hacer énfasis en que una categoría alta no necesariamente es malo, que usualmente puede ser que levante alerta, ¿verdad? En diferentes instituciones. Simplemente significa que hay que tener un mayor cuidado en ese rubro, en ese sector o con ese cliente. Em, También, bueno, como ya les mencioné antes, la categorización nosotros antes la hacíamos con base a la gestión socioambiental del cliente, si contaba con alguien especializado en llevar los temas ambientales y sociales y no por el rubro, pero ahora ya vemos que específicamente el rubro es el que nos va a dictar qué categoría va a tener ese cliente y ya el desglose y el uso de todas las herramientas que están complementadas una detrás de otra, ¿verdad? Básicamente eso en el proceso. Gracias. Suani, de pronto también nos gustaría escuchar la perspectiva de El Salvador y también si nos puedes contar un poco cuáles han sido esas principales limitaciones que han enfrentado las áreas en el proceso de diseño y también en el proceso de SARAS. Bueno, sí, quizás me gustaría comenzar diciendo que la implementación del SARAS definitivamente tiene que ser un trabajo en equipo con todas las áreas, ¿verdad? Así como lo decía Gracia en su respuesta, por lo general se puede observar que el área de riesgos, el área de análisis de riesgo ambiental y el área de negocios pueden estar de pronto un poco cada quien velando por su propio lado, ¿verdad? Pero definitivamente el SARAS lo que aporta y lo que ayuda es a que estas tres áreas se vuelvan una sola, definitivamente porque buscan al final lo mismo, mitigar los riesgos ambientales derivados de una actividad económica como tal. Entonces, es importante pues que podamos comprender y que podamos transmitir este mismo pensamiento, misma información a las demás áreas para poder caminar de la mano, ¿verdad? Y pues fue complejo adherir en el análisis ambiental y social al proceso de crédito. Inicialmente nosotros comenzamos con capacitaciones continuas en todas las áreas, tanto de riesgo crediticio, en todos los ejecutivos de cuentas, negocios, para que poco a poco fueran comprendiendo qué era el proceso, qué era lo que íbamos a estar realizando y pues que ellos también identificaran oportunidades en el área comercial de negocios y el área de riesgos, oportunidades también para tener un mayor apoyo en la identificación de estos temas sociales y ambientales, ¿verdad? Adicional, pues también comentarles pues que la concientización a todo el personal que está involucrado dentro del proceso es fundamental, no solamente al momento de hacer la implementación, sino también hacerlo en el proceso del piloto y posterior a ya la implementación completa del SARAS como tal, ¿verdad? Porque por ahí veía una de las preguntas que decía qué legislaciones han aplicado o cuáles han tomado en cuenta, se tiene que ir actualizando. Eso no es algo que va a quedar pues, en el año que se implementó el SARA, sino que tiene que estar en una continua actualización. Y si hay actualización de las legislaciones, tiene que haber actualización del mismo análisis y tiene que haber actualización también de las capacitaciones del personal que va a estar involucrado dentro del proceso. Gracias, Suani. Y es un punto muy importante que mencionaste, que tiene que ser un trabajo en equipo y no puede ser solo una área diseñando todo el sistema y luego solo, sí, sin tener la retroalimentación de todos. Es algo muy importante y un factor clave para tener éxito. Ahora sí puedes Listo. continuar con el piloto. Gracias, gracias, listo. Entonces, vamos a la última fase para tener tiempo para responder un poco las preguntas que veo que están súper interesantes. Entonces, ya en la última fase que les hablábamos, que era el tema del piloto. Entonces, vamos a allí, en este piloto, ¿cuál es la idea? Uno, definir el alcance, o sea, definir, no sé, elegir dos oficinas del banco o dos zonas del banco y decir, bueno, durante 4 meses vamos a probar el sistema en esas oficinas, en las operaciones que lleguen, no sé, nuevas para esas oficinas, para ver cuál es el flujo de operaciones que van a llegar y que van a estar siendo evaluadas por SARS. Entonces, esa es una manera de saber qué tiempos puede llevar adicional, también para saber
qué capacity necesito desarrollar internamente para responder a esa demanda de las nuevas evaluaciones. Em, Mirar cuál es ese comportamiento de la categorización. Si es que estoy en esa zona, voy a tener muchos de riesgo A, voy a tener muchos de riesgo B, muchos de C. Entonces, en el tomo van a encontrar ese detalle de cómo definir el alcance, cómo mostrar y evaluar los resultados. Van a encontrar unos indicadores con los que se van a poder guiar para evaluar el resultado del piloto. Y nada, y el qué hacer, ¿no? El qué hacer luego, con qué cosas se pueden encontrar durante el camino de la implementación y cómo justamente afrontar esas brechas que pueden pasar de que, no sé, no se llegó al número de operaciones que queríamos evaluar o no sé, la herramienta no funcionó, cosas así van a encontrar ahí dentro del tomo. Aquí pues con Banco Atlántida obviamente ya pasamos por ese tema del piloto y como les contaba, ellos ya están en la implementación, pero un poco les trajimos estas dos gráficas para que vean la diferencia de los resultados. Ya cuando nos vamos a una aplicación en tiempo real, a una aplicación de las herramientas en tiempo real, ya ajustadas con la legislación del país, ya ajustadas con la categorización territorial, todo ya muy ajustado, nos va a traer el panorama en realidad de cómo se van a gestionar los riesgos y qué tipo de riesgos estamos teniendo. Entonces, si se dan cuenta en el de Banco Atlántida Honduras, las digamos, las operaciones predominaron en los riesgos más altos, ¿no? Hay muchos en B, pero si se dan cuenta hay muchos en A y B más, que son sectores que pues están generando altos impactos ambientales y sociales, y esto se debe a que la cartera Banco Honduras está principalmente orientada hacia banca corporativa y ahorita obviamente Suani les va a contar un poquito más a detalle. Si se dan cuenta, en Banco Atlántida El Salvador sí tenemos operaciones de riesgo A, pero se están concentrando más en el riesgo medio bajo, perdón, medio y medio alto, y ya aparecen estas operaciones de riesgo bajo en una mayor medida con respecto a Banco Honduras. Y es porque en El Salvador tienen un poco más de cartera comercial, o sea, allí pueden llegar a estar financiando un poco más el tema de servicios, de comercio, entonces ya digamos que el comportamiento de todas las variables va a bajar un poco más. Lo mismo, eso hace cambiar todos los tiempos, eso hace cambiar cuántas personas necesitan para evaluar las operaciones. Entonces, es para que lo tengan en cuenta que este tipo de cosas son las que se pueden ver con el piloto. Ya, te doy la palabra a Lina y pues para que hagan las preguntas finales y pues podamos dar el espacito para responder las que están en el chat. Gracias, Laura. De pronto, gracias, podrías empezar y contarnos un poco cuáles han sido los principales aprendizajes para Banco Atlántida Honduras durante la fase de pilotaje. Ok, como ya lo mencionó ahora, pues si pueden ver, el 70% de nuestra cartera total del banco lo compone banca corporativa, por eso no tenemos una categoría C en la gráfica. La mayor concentración está en los rubros de energía, infraestructura, agropecuario, agroindustria. Entonces, en la implementación del piloto, en nuestro caso de Banco Atlántida Honduras, esos son los rubros que mayormente fueron evaluados. Y en cuanto al aprendizaje durante esta fase del piloto, pues que las herramientas que se han creado para Banco Atlántida Honduras se han ido modificando sobre la marcha, ¿verdad? A medida que hemos ido evaluando a cada uno de los clientes y los sectores que van entrando, pues vamos haciendo los comentarios o haciendo ver o notar la necesidad de modificar la herramienta de manera que se haga una evaluación más amplia, una mejor evaluación. También, pues con otra de las herramientas que es los cuestionarios sectoriales, estos cuestionarios ya van ajustados para cada cartera de los bancos según los rubros. Entonces, para Banco Atlántida Honduras tenemos varios cuestionarios sectoriales que se ajustan a nuestra cartera corporativa y ya vemos como que puntualmente analizar. Si bien es cierto, estamos utilizando como base las normas de desempeño del Banco Mundial, ya es como de manera específica y puntual
qué es lo que se va a evaluar desglosando cada una de estas normas, ¿verdad? También que la categorización está ligada a la sensibilidad del territorio y al rubro. Con esto quiero decir si el proyecto se encuentra cerca de área protegida, de patrimonio cultural o de pueblos indígenas. También el uso de la lista de exclusión que proporciona las actividades que sí se pueden financiar. Y por último, pues el ahorro del tiempo y la agilización de los procesos. Gracias por ese resumen. Swani, de pronto nos puedes contar un poco también en El Salvador cómo ha sido, ya pensando también que ustedes llevan un poco más tiempo aún que Honduras y que de hecho ya han realizado un monitoreo. em, ¿Cómo evolucionó el SARAS de Banco Atlántida El Salvador desde haber terminado el piloto? Bueno, sí, de hecho definitivamente llevamos un año ya de haber implementado el SARA para la cartera global. Nosotros tenemos una representación del 60% aproximadamente, tanto pyme, comercial, y por eso podemos ver en la gráfica que la categorización B, riesgo medio, medio alto, es la más representativa. Sin embargo, también apoyamos y siempre atendemos al sector corporativo, ¿verdad? Donde la categoría A de los proyectos nuevos y de las empresas que representan el sector corporativo están clasificados, ¿verdad? Y como adicionalmente lo hemos aplicado también a la cartera global del banco, donde van incluidos comercios y otros servicios, también se puede ver un porcentaje a verificar que efectivamente, de acuerdo a la sensibilidad del territorio y a los montos otorgados, se mantengan siempre con categoría baja, ¿verdad? No nos vaya a salir con algún riesgo social o ambiental dentro del cuestionario sectorial que pudiera indicarnos que existe un riesgo medio, medio alto en el cual de pronto no estamos abordando o mitigando. Nosotros, pues después del año ya hicimos la primera evaluación del comportamiento del SARAS y de cómo podemos mejorar tanto en los cuestionarios sectoriales, mejorar en la clasificación de los riesgos, mejorar en la legislación y pues son todos los puntos que les hemos ido comentando, pues que es importante mantener una actualización, mantener capacitaciones, mantener de forma continua la verificación de los riesgos y la clasificación en los KPIs o en los indicadores de impacto de acuerdo a los monitoreos ambientales y sociales que se le realizan a los clientes. Eso básicamente. Gracias, Swani. Sí, efectivamente es un punto importante mencionar que pues, los SARA son un sistema dinámico finalmente y el ámbito regulatorio también se está evolucionando y cada vez hay más temáticas que se deberían incorporar también en los SARAs y creo que con eso también ya podemos pasar a las preguntas de los participantes porque yo veo que hay varias preguntas sobre un tema que es también bastante nuevo de incorporar en los ARAS, que es todo el tema de los riesgos climáticos. Y de pronto, Aura, tú nos puedes explicar un poco cómo se podría incorporar el análisis de riesgos climáticos en el SARAS. ¿Cuál sería la mejor forma? Aura, ¿nos podrías? Perdón, ya, listo. Bueno, es que estaba dejando de compartir pantalla. Sí, digamos que los riesgos climáticos están tomando una importancia muy alta y pues también tenemos ese contexto de Colombia donde también empezaron a pedirlo, ¿no? Y creo que se puede incorporar desde, pienso yo, desde dos ámbitos. Uno es cuando ya empezamos a hacer esa segmentación de la cartera, identificar los sectores sensibles, identificar todo este tema de qué estoy financiando y cuál está siendo el impacto. Nos unimos a metodologías como TCFD, donde podemos tener de pronto una evaluación un poco más detallada de eso
Sin embargo, ya con esta segmentación que hacemos con los ARAs, pues sirve para identificar hacia dónde va la dirección de los riesgos climáticos y de la composición que está o la afectación que está generando la cartera del banco. Entonces, pienso que esa puede ser una manera. Igual, y la otra también es cuando hacemos esta evaluación a detalle de clientes y empezamos a acompañarlos en esa transición y en ese cambio pues, de actitudes y de prácticas, pues para que ellos dejen de ser de sectores altamente contaminantes o simplemente pues puedan empezar a mitigar su huella de carbono. Entonces, pienso que el camino que están tomando los bancos y lo que hemos visto hasta el momento es alinearse mucho a lo de TCFD, alinearlo con el SARAS pues nada, incorporar como estas dos metodologías en TCFD tienen muy en cuenta todo el tema de los riesgos físicos, que son todo este tema territorial, todo este tema de exposición a grados de vulnerabilidad climatológicas, por ejemplo, y eso es algo que en el SARAS también se tiene. Entonces, pienso que empata muy bien. em, por ese lado. Y también tenemos estos riesgos de transición que responde a estos cambios regulatorios, a estas políticas de los países en cambio climático o a estas políticas de, sí, como de que como esta nueva ruta para la disminución de las emisiones. Entonces, eso es algo que también es el SARAS cuando incorporamos el tema de legislación dentro de las actividades categorizadas. Entonces, ahí está la relación. Y si es una recomendación, pues nada, alinearse mucho también como a lo TCFD por ahora, que es como lo que está tomando fuerza. Muchas gracias, Aura. También nos llegaron unas preguntas prácticas de Gise sobre cómo está formado el equipo de trabajo que interviene en los ARAS. De pronto, gracias, si tú puedes responder esa pregunta. Sí, en nuestro caso, desde 2011 que empezamos con la evaluación y la implementación de las normas de desempeño, sí, el equipo ha estado conformado por ingenieros ambientales y forestales, no son los mismos analistas de riesgo. Gracias. Y, y de pronto ahora tú puedes responder la otra pregunta que nos hace Gise, que es ¿qué normas internacionales se toma de referencia para el análisis de brechas y por qué esas? Ok, listo. Digamos que dentro de las recomendaciones que damos en el diagnóstico es usar siempre las normas internacionales de IFC, las normas de desempeño de IFC, digamos que son 8 y cubren los aspectos mínimos que deben tener en temas ambientales y sociales, pues obviamente dado por las buenas prácticas internacionales. Ahorita viene todo el marco de política ambiental y social del BID, que se actualizó y que agregó ya temas de género y temas de reporting. Entonces, pienso que esa es otra que también se está empezando a usar mucho. Pero además de tener esta inclusión de estas normas internacionales, pienso que es muy importante que tengan en cuenta el país de actuación del banco, ¿no? Entonces, porque ahí ya nos vamos a mirar, por ejemplo, si la norma de desempeño me dice que yo tengo que evaluar temas de aspectos de tierras indígenas, ¿no? Afectación a comunidades indígenas. Y en mi país, no sé, el banco está en Colombia y en mi país la normatividad de pueblos indígenas me dice, debo tener en cuenta estas variables. O sea, hay que unir esas dos cosas. O sea, es importante siempre tener esas dos variables para que la evaluación se haga lo más específica posible. Entonces ahí es tener en cuenta siempre esas dos cosas. Panorama internacional con estas dos guías que son las que más relevancia tienen actualmente y pues el tema legal dependiendo del país de actuación de la institución financiera. Gracias, Aura. Y esperamos que eso responde la pregunta. Otra pregunta que nos hace Eddie es, y de pronto Suani la puede responder, es si les ha pasado o si han tenido una situación donde la legislación del país es menos estricta que la internacional y cómo trabajan esas situaciones con el cliente, pues para evitar que el cliente decline o busque otro banco que no está exigiendo más de lo que exige la legislación nacional. ¿Cómo manejan casos así? Bueno, sí, de hecho, como hemos tenido situaciones en las cuales nosotros manejamos estándares
IFC y también manejamos los EDFI internamente, entonces eso vuelve un poco más estricta la lista de exclusión y la normativa en ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos previamente? Una socialización con los clientes. Es importantísimo hacerles ver que no es que les estamos exigiendo legislación nacional, sino que les estamos acompañando y dando el soporte para que ellos mismos mejoren sus procesos internos, porque al final la misma legislación lo que hace es apoyar para que ellos sigan el camino correcto y puedan crecer dentro de sus empresas, ¿verdad? O que sus empresas puedan incluso abrirse puertas internacionalmente al cumplir con estos estándares o normativas que les pueden llegar a exigir. Entonces, de esa manera nosotros quizás lo abordamos con los clientes, haciéndoles entender y acompañándolos, porque no solamente es que ellos entiendan, sino acompañarles para que ellos cumplan con la legislación tanto nacional, que ya de por sí la deben de cumplir para que puedan pasar la lista de exclusión primaria, ¿verdad? Pero también que puedan cumplir con la lista de exclusión internacional para que ellos se puedan abrir a nuevos mercados y puedan incluso pues hacer crecer sus empresas. Gracias, Juani. Sí, la concienciación y ese awareness raising es muy importante. También transmitirlo hacia los clientes porque el banco lo está pidiendo. Em, Muchas gracias. De pronto, gracias, nos puedes explicar un poco cuánto una empresa realiza varias actividades y una de ellas es altamente riesgosa. ¿Tienen algún límite de asistencia que se aplica a toda la empresa sin determinar qué actividad se va a financiar o solo aplica para la actividad riesgosa? Con ese ejemplo que me da Salina, sí hemos tenido casos donde específicamente se ha evaluado el proyecto o la actividad de mayor riesgo o más grande, porque nosotros vemos que así como el cliente maneja esa actividad, o de repente, por ejemplo, una planta que es más grande que sus otras operaciones, así como maneja esa planta o ese sector va a ser como un reflejo de lo que viene hacia atrás, de lo más pequeño, Ujú. pero que de repente sí está conectado. Entonces, nosotros nos vamos directamente a lo más grande o al que tenga mayor impacto. Gracias. Aquí también nos están preguntando ya sobre la actualización. ¿Cada cuánto se debería actualizar el SARAS? Y si uno está actualizando el SARAS, ¿vale la pena empezar desde el tomo 1? De pronto, Aura, tú puedes tomar esa pregunta. Ok, bueno, aquí hay varias posibilidades, ¿no? Una forma de actualizar es, pues obviamente cada vez que salga algo nuevo, algo de, no sé, algún fondeador actualizó su lista de exclusión o sacó nuevas normas de desempeño para evaluar, pues lo ideal es que en ese momento se actualice, ¿cierto? Si no, la recomendación es que a nivel de políticas y procesos no se haga tan seguido, ¿no? O sea, diría yo hacer una revisión anual, revisión únicamente, pero ya pensar en una actualización, no sé, a los 3 años y ver si es que sí se debe hacer en ese momento. Pero pues la recomendación es que el sistema esté lo más estándar posible, entonces las actualizaciones me imagino yo que sean como un poco más de temas adicionales y cosas así. Entonces creo que ese sería pues el marco de tiempo prudente más o menos. Gracias. Pues ya nos estamos pasando Creo del que ya tiempo. sí. Entonces, Yo puedo, ¿sabes qué, Alina? Eh, Podemos responder hay las preguntas que no respondimos. Voy a ver si las respondo por mensaje, pues como perfecto. queda el chat y a todos les quedan Teams. Pienso que les puede servir. Y ya, igual pues nada, nos pueden contactar a las redes o incluso a los correos electrónicos que ahorita los estábamos proyectando, si tienen también algún otro tipo de duda, sin problema. Perfecto, sí, así lo manejamos. Perfecto, nada. Entonces, agradecerles a todos, de verdad. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Creo que fueron bastantes personas y nada, estamos aquí disponibles para todos. Gracias, Suani. Gracias,
por contarnos su experiencia y por mostrarnos cómo fue pues todo ese camino que tuvieron y Alina, obviamente, nada, por confiar y por estar ahí trabajando en conjunto. Muchas gracias a Muchas todos. Les gracias vamos a a compartir la ustedes. grabación del evento también. Gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, un gusto. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Era un gusto con todos.